Hola, hola, ¿cómo andan? Vamos a ver acá el tema nuevo, que es medidas de variabilidad. Estas medidas son valores que nos permiten saber cómo están distribuidos, cómo se encuentran dispersos, por eso también se los llaman también medidas de dispersión, los datos con respecto a un valor específico. En este caso, con una medida de tendencia central. Puede ser la media o la mediana. Esto nos permite saber el grado de concentración o de dispersión de las observaciones con respecto a la media o la mediana. ¿Qué quiere decir esto? Estas medidas nos van a ayudar a saber si los datos están muy dispersos o están concentrados. Un ejemplo puede ser el siguiente, en el cual tenemos dos conjuntos A y B de medidas de bloques. En el conjunto A las medidas son 10, 20, 30, 40, 50 y 60 centímetros, y en el bloque B son 10, 10, 10, 60, 60 y 60. Acá, si calculamos la media en ambos conjuntos, es la misma, es de 35 centímetros. Lo que nos permiten saber, después vamos a ver bien cómo se calculan y todo esto, lo que nos permiten saber las medidas de dispersión o variabilidad es si estos datos están muy dispersos, es decir, alejados de la medida de tendencia central, o están un poco más juntos, por decirlo así. Como después vamos a ver un gráfico para verlo mejor. Pero tenemos estos conjuntos, uno que es 10, 20, 30, 40, 50 y 60, y el otro es 10, 10, 10, 60, 60 y 60. Si vemos las longitudes del conjunto A, hay valores más cercanos a lo que es la media, que es 35. Tenemos el 20, el 30, el 40 y el 50. En cambio, en el conjunto B tenemos 10, 10, 10, 60, 60 y 60, es decir, los datos están más dispersos, es decir, están más alejados de la media. Bueno, acá dice que la media de dispersión nos permitirá saber en cuál de los casos el promedio es más o menos representativo. Es decir, para el conjunto de datos que tenemos, ya sea el del conjunto A o el conjunto B, con cuál se representa mejor el valor de la media. Si los valores están concentrados alrededor del promedio y son parecidos a este, diremos que es muy representativo. Es decir, si están los valores cercanos a la media. En cambio, si los valores están muy dispersos en relación a este promedio, la representatividad es baja. ¿Qué quiere decir? Que la media representa poco a ese conjunto de datos. Por ejemplo, no sé, tenemos un conjunto de 10 personas con alturas entre, por ejemplo, tenemos 5 personas que miden 1,20 y 5 personas que miden 2 metros. Bueno, el promedio es 1,60, ¿sí? Pero ¿el 1,60 es representativo? No, porque tenemos la mitad que miden 2 metros y la mitad que miden 1,20. Entonces, no es representativo ese 1,60 porque no hay nadie que ni siquiera se aproxime a ese valor. En cambio, si tenemos, no sé, 5 personas que miden 1,50 y 5 personas que miden 1,70, la media, que es en ese caso también 1,60, es más representativa porque hay mayor cantidad de datos cercanos a esa medida de tendencia central. Sigamos. Dentro del grupo de medidas de variabilidad o de dispersión que vamos a estudiar, tenemos la amplitud o rango, el desvío estándar, el coeficiente de variación y el rango intercuartílico. Vamos a ir viendo cada uno de ellos. La amplitud o rango. ¿Qué es la amplitud? Como lo dice la palabra,
es el rango de variación de los valores de la variable. Es decir, cuánto varía la variable. Y se calcula como la diferencia entre el valor mayor de la variable en estudio y el valor menor. Ahí tenemos una formulita que simplemente es restar el mayor valor que tenemos, el mayor dato, restarle el menor. Acá tenemos un ejemplo en el cual tenemos los pesos corporales de 7 hombres expresados en kilogramos. Acá están 94, 81, 92, 78,5, 74,5, 73, 83,5. La amplitud se calcula entonces como la resta entre el valor más alto, 94, y el valor más pequeño, que es 73. Entonces, la diferencia o la amplitud entre los datos obtenidos es de 21 kilogramos. En el caso de que si tenemos una distribución como la de 40 familias distribuidas según el gasto semanal de transporte, la amplitud se calcula como la diferencia entre el límite superior, está justo atrás mío, me quedó la camarita, y el límite inferior del primero, sería 300. Acá está el 700 y acá el 300. Entonces sería 700 menos 300. Es decir, la amplitud, es decir, la diferencia entre el que menos gastó con el que más gastó es de 400 pesos. Acá tenemos este archivo, después se los voy a compartir. Y como observación podemos decir que cuanto mayor es la amplitud, mayor es el campo de variación o de variabilidad de una variable. Es decir, mientras más grande la amplitud, seguramente mayor es la variación que va a haber entre los datos obtenidos. Ahora vamos a ver el desvío estándar. Es una de las medidas descriptivas más utilizadas porque nos informa sobre la dispersión de los datos en relación a la media aritmética. Está relacionado con la media. Y nos dice cuán cerca o cuán lejos se ubican todas las observaciones con respecto a ella. Vamos a ver un ejemplo. Tenemos que en este cuadro se van a mostrar la lista de remuneraciones de 6 empresas que cada una de ellas paga a sus empleados. Se observa que la remuneración media en las 6 empresas es la misma, es decir, 500 pesos diarios. ¿Qué estamos diciendo eso? Que la media en todos es de 500. Fíjense que en la empresa A, cada uno de los empleados gana 500. En la empresa B, tenemos 5 empleados que no ganan nada y hay un sexto que se lleva toda la plata. En la empresa C tenemos solamente 3 empleados que ganan 400, 500 y 600. La empresa D tiene un solo empleado que gana 500. La empresa E tiene mucha diferencia de remuneraciones entre los empleados. Y la empresa F tenemos que están entre 400, 600 y hay uno de 500. Entonces tenemos que las distribuciones son todas muy distintas. Sin embargo, dan todos la misma media, mismo promedio. Analizando, podemos ver simplemente cuál es la media es más representativa. Sin lugar a duda, es en la empresa A. Y la menos representativa de todas, podríamos decir que es la empresa B. ¿Por qué? Porque si a mí me dicen el promedio de lo que ganan 6 empleados en una empresa es 500, entonces uno se imagina que por lo menos cada uno de los empleados algo de dinero se lleva. Pero no, acá se estaría llevando todo solamente un empleado. Acá tenemos un solo empleado, entonces el promedio es básico, es la única persona. Bueno, acá tenemos una gran amplitud entre el valor más chico y el valor más grande. Fíjense que hay 840 pesos de diferencia entre lo que ganan, 850, acá está, entre lo que gana el que más recibe y el que menos recibe. Así que habría una variación más grande en estos datos. Fíjense que están alejadas, el 1000 y el 150 están bastante alejadas de
la media. Entonces quiere decir que la media no es tan representativa. En esta sí es bastante representativa, al igual que en la C. Así que si en orden podríamos ver que la más representativa es la A, después le siguen la D, la C, la F, luego la E y por último la B, que no es para nada representativa. Bueno, esto es lo que habíamos visto. Como conclusión de este análisis, podemos concluir que la media aritmética es una medida insuficiente para conocer el comportamiento de una variable. Por lo tanto, es necesario agregar otra medida conocida como la variabilidad o la dispersión de los datos. Esta medida es el desvío estándar que refleja la heterogeneidad del conjunto de las observaciones y está relacionado estrechamente con la medida aritmética. Y como habíamos dicho anteriormente, sirve para saber cuán representativa es esta última, es decir, la media. Vamos a ver cómo se calcula el desvío estándar con datos sin agrupar. Tenemos acá la formulita. El desvío poblacional, es decir, si nosotros estamos trabajando con una población, por ejemplo un censo, o por ejemplo si estamos estudiando alumnos de sexto año nada más y tomamos datos a todos, utilizamos esta formulita. Esta letra es el sigma. Algunos suelen llamar sigma álgebra, porque se usa mucho en estadística. Y la formulita es la siguiente. Es la raíz cuadrada de las sumas de ¿qué? De las restas entre cada valor de la variable menos la media. Nu es el valor de la media, elevado al cuadrado, sobre el tamaño de la población. Bueno, acá tenemos el desvío estándar, pero para una muestra. Es decir, si trabajamos con una parte de la población. Se simboliza con la letra S y lo único que cambia es que, bueno, acá tenemos la media, que la calculamos como la suma de todos los valores dividido el tamaño de la muestra. Y acá en vez de dividir por el tamaño de la población, que es la n, dividimos por el n-1. Lo único que tienen de diferente es eso, el n-1, porque bueno, esta es la media de la muestra y esta es la media de la población. Bueno, vamos a ver un ejemplo en donde tenemos compras realizadas en una librería en el último mes con importes de 95, 110, 105, 125, 99. La media aritmética, bueno, ya se las calculé para ahorrar tiempo, es de 106,8. Si se trata de una muestra de 5 compras realizadas en el mes y aplicando la fórmula de desvío, estándar muestral, porque es una muestra, ¿sí? Entonces, lo que vamos a ir haciendo es sumar las diferencias entre cada valor, 95, tenemos acá, menos la media, que es 106, elevado al cuadrado. Tomamos otro dato, 110 menos la media elevado al cuadrado, 105 menos la media elevado al cuadrado, y así con cada uno de los datos. Tienen que aparecer tantas sumas como datos tenemos. Bueno, menos, dividido acá entonces, el tamaño muestral menos 1. Encontramos acá que el desvío estándar muestral, porque es una muestra, es 11,67. Supongamos que acá teníamos otra librería con la misma media, entonces el valor que tenga el menor desvío va a ser la media más representativa. Es decir, supongamos que tenemos la librería A con estos datos. Y supongamos que tenemos otra librería con la misma media pero con otros datos. Entonces,
el desvío más pequeño nos va a decir que la media es más representativa o para el conjunto de datos A o para el conjunto de datos B. O dicho de otra manera, la media representa mejor a las ventas de la librería A o la media representa a las ventas de la librería B. Si tenemos datos agrupados, es lo mismo, lo único que a cada cuadrado de las diferencias se lo multiplica por la frecuencia con la que aparece ese dato. Vamos a ver un ejemplo. Tenemos, por ejemplo, la distribución de frecuencias de 280 alumnos según la cantidad de materias aprobadas. Consideremos que este grupo de alumnos es la población en estudio, es decir, la totalidad de alumnos, por ejemplo, de un primer año de la facultad. La media de la población es 2,55. Recuerden que es cantidad de materias aprobadas. O sea, en promedio aprobaron 2,55 materias cada uno de los alumnos. Y acá tenemos una tablita en donde 40 alumnos aprobaron una sola materia, 70 aprobaron 2, 150 aprobaron 3 y solo 20 aprobaron 4. ¿Ven? Se calculan las diferencias entre el valor numérico de la variable menos la media elevado al cuadrado. Eso se hace con cada uno de los datos que tenemos. Pero a diferencia de el anterior en datos sin agrupar, se multiplica por el valor de la frecuencia absoluta. 40, 70, 150 y 20. Tenemos acá la suma, a lo cual tenemos que dividir. Recuerden que si es una población no restamos 1. Tenemos que dividir y calcular la raíz cuadrada de ese resultado. Entonces tenemos 0,8231 que es el desvío. Fíjense que si los alumnos fuesen una muestra, tenemos la misma media, que es 2,55, pero en vez de poner el 280 acá va a 279 porque restamos 1. Fíjense que el resultado es prácticamente el mismo. Esto pasa porque la muestra es muy grande. Hay algunos libros que dicen que ya más de 50 datos es una muestra grande, otros dicen que más de 100 es grande. Eso va a cargo del editor, digamos. Ahora faltaría ver qué pasa si los datos están agrupados en intervalos. Siguiendo el criterio utilizado para calcular la media aritmética, cuando la distribución es con intervalos de clase, lo que hay que hacer es hallar el punto medio de cada intervalo, es decir, la marca de clase. Y luego se procede de la misma forma que en el caso anterior. Ven, lo que hacemos es, en vez de restar por el dato, restamos la marca de clase. La calculamos. Recuerden que esto después se lo voy a compartir, así lo tienen como modelo. Encontramos las marcas de clase y le vamos restando a el promedio o media. Y luego multiplicamos por la frecuencia. Una vez que tenemos cada uno de esos cálculos, sumamos, dividimos por, como es una muestra en este caso, porque no podemos ver el gasto de todas las personas en un transporte, sino que vemos un transporte en particular, es decir, una muestra, restamos 1, la cantidad total de personas encuestadas, por ejemplo, dividimos, calculamos la raíz, me da 89,3. Bien, acá tenemos una imagen que voy a correr mi presencia para acá arriba para no tapar la imagen de esta manera. Acá estamos, ahora se ve. Bueno, acá tenemos un gráfico en donde tenemos dos gráficos de distribuciones, dos distribuciones distintas de datos que contienen a la misma media, que es 100. Ahora fíjense qué pasa. Los datos rojos están todos más concentrados alrededor de la media. En cambio, los datos azules están más desparramados, es decir, están dispersos. Por lo tanto, tenemos que tienen la misma media,
Y para saber cuál media es más representativa, sin tener que hacer este gráfico, calculamos los desvíos estándar de cada una de las muestras. De manera que nos va a dar que el desvío estándar del conjunto representado con rojo va a ser mucho más chico que el valor del desvío del conjunto azul, ¿sí? Esto es porque los datos están menos dispersos, es decir, están más cercanos a la media. Acá tenemos algunas consideraciones. Cuando no calculamos la raíz cuadrada, cuando no calculamos la raíz cuadrada, a eso se le llama varianza, a ese dato. Es decir, el 7.974,36 sería la varianza. Es otro concepto estadístico a tener en cuenta. Se utiliza el desvío porque si tendríamos la varianza, la unidad de medida quedaría elevada al cuadrado. Entonces lo tachamos como unidad de análisis, porque a veces suele haber problemas al tener ahí, por ejemplo, estamos viendo unidades de medida y que algo me quede metros cuadrados, por ejemplo, no es algo que nos ayuda a analizar los resultados. Siempre el desvío estándar nos tiene que dar igual o mayor a 0. Si es 0 significa que todos los valores son iguales a la media, como pasaba en el ejemplo donde todos cobraban 500. Bueno, ahí el desvío es 0 porque están todos los datos al lado de la media. Y a medida que los valores de la variable se apartan del promedio, como pasa con la imagen azul, la dispersión es mayor. Aparte, si lo analizamos algebraicamente, cuanto mayor es esta diferencia, mayor va a dar la suma. Cuanto mayor da la suma, mayor va a dar el resultado del desvío. Eso por ahí, si alguien quiere analizar las cuentas y que no sea una simple formulita, ¿sí? Estas diferencias, de ahí viene el desvío, ver cuánto se diferencia la media con los datos. Bueno, seguimos con la siguiente, que es el coeficiente de variación. En las empresas que teníamos anteriormente, observamos que el desvío estándar era más elevado cuanto mayor es la distancia de los datos con respecto a la media aritmética. En esa situación, comparar la variabilidad de las remuneraciones no presentó dificultad porque las medias aritméticas son iguales. Ahora bien, si tenemos dos conjuntos o más en donde tenemos medias aritméticas distintas, aparece el coeficiente de variación como herramienta para determinar en cuál de esos conjuntos, en cuál de esas situaciones, la media aritmética es más representativa. Vamos a ver cómo se calcula. Si tenemos una población o si tenemos una muestra. Si tenemos una población, el cálculo del coeficiente de variación es el siguiente. Tomamos el desvío estándar poblacional, lo dividimos por la media y multiplicamos por 100. Si es una muestra, dividimos el desvío estándar muestral por la media y multiplicamos por 100. Estos resultados están expresados en porcentajes. Vamos a ver un ejemplo en donde tenemos distribución de puntajes de evaluaciones en escalas del 1 al 100 realizadas a dos grupos de alumnos. En el grupo A la media dio que era 60 y en el grupo B 90. Y los desvíos dieron 5 y 7,5. Si solamente nos quedamos con estos cuatro datos, vamos a pensar que es más representativa la media para el grupo A. Pero fíjense que acá en el grupo B
tenemos que nos dio el mismo resultado, el mismo coeficiente de variación en el grupo A para el grupo B. Esto quiere decir que la media es tan representativa para el grupo A como para el grupo B, porque el coeficiente de variación nos dio iguales. Si acá el coeficiente de variación, o sea, tengo que tener otros datos acá, ¿no? Me hubiese dado, por ejemplo, 4,5 y acá me da el 8,33, la media es mucho más representativa para el grupo A. Cuanto menor es este porcentaje, menor es la variación. Recuerden, interpreten las palabras. Cuanto menor es este porcentaje, menor es la variación de los datos. Es menor la dispersión. Cuanto menor es la dispersión, más representativa es la media. Vamos a ver algunas consideraciones respecto al coeficiente de variación. Bueno, esto, cuanto mayor el coeficiente, mayor es la variabilidad. Cuanto menor el coeficiente, la distribución es más homogénea, es decir, está más cerquita de la media. Cuanto menor es el coeficiente de variación, mejor representados están los datos por su promedio o la media. Se expresa en porcentaje, no tiene unidades de medida. El coeficiente de variación es útil para comparar la dispersión a escalas distintas. ¿Sí? No es necesario que tengan la misma media. Y si las distribuciones tienen la misma unidad de medida y la misma media aritmética, la comparación se hace directamente con sus desvíos estándar. Si no se dan estas condiciones, es decir, si tienen otras unidades de medida y la media es distinta, utilizamos el coeficiente de variación para ver cuál conjunto está mejor representado por la media aritmética. Y por último vamos a ver el rango intercuartílico, también llamado desviación intercuartílica. Es la diferencia entre el tercer cuartil y el primer cuartil. Acá tenemos la pequeña cuenta que hay que realizar. Recordemos que hasta el primer cuartil tengo el 25% de los datos y hasta el tercer cuartil tengo el 75% de los datos. Es decir, acá estoy restando la posición donde está el 75% menos donde está el 25%, es decir, el rango indica que el 50% de los datos centrales de la distribución está comprendido en un intervalo que va desde el Q1 al Q3. Y el módulo de este valor de este rango es el llamado rango intercuartílico. A modo de ejemplo, supongamos que si tenemos los cuartiles obtenidos para la distribución de 280 alumnos, según el número de materias aprobadas, tenemos lo siguiente. Cuanto menor es el rango intercuartílico, menor es la variabilidad de los datos. Y con esto termina la clase teórica. Les voy a subir el trabajito y cualquier duda que tengan o la anotan o me la escriben por GoSchool. La hacen llegar por Laurita, como a ustedes les quede más cómodo, y la vemos. Nos vemos en la clase de Zoom para repasar o corregir. Chao chicos.